¿Hasta dónde llegarías como padre o madre para proteger a tu hijo del mal en el mundo? No solo del peligro físico, sino también de las fuerzas oscuras que acechan en las sombras. Esta es la historia de una familia que enfrentó lo inimaginable, luchando contra el mundo de las tinieblas para salvar a una hija, quien en un momento parecía perdida. Escucha la historia hasta el final y dame tu opinión. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Me llamo Mariana, soy hija única y mi vida ha sido muy complicada. Mis padres desde muy pequeña me inculcaron un profundo apego a la religión. Mis estudios de primaria y secundaria los realicé en una escuela católica, donde reforzaron las creencias de mis padres. La brujería y todo lo relacionado con lo paranormal eran considerados tabús y contrarios a los valores del catolicismo. En casa, me repetían constantemente que debía ser buena, mantenerme alejada de cualquier práctica de adivinación o cosas por el estilo. Sin embargo, desde muy joven empecé a sentir, percibir e incluso a ver entidades oscuras que me acechaban todo el tiempo. Recuerdo que al principio pensé que eran simples pesadillas o fruto de mi imaginación infantil, pero con el tiempo, estas apariciones se volvieron más claras y constantes. Veía sombras moviéndose en los rincones de mi habitación, sentía cómo una presencia pesada se colocaba cerca de mí, e incluso escuchaba susurros en idiomas que no entendía. Mi corazón se aceleraba y el miedo me paralizaba cada vez que esto sucedía. Cuando me atreví a contarle a mi madre lo que estaba ocurriendo, su reacción no fue de apoyo ni consuelo. Se molestaba profundamente, como si hablar de esas cosas fuera en sí mismo un pecado. Me decía que eran ideas tontas y que no debía prestar atención a cosas del diablo. Luego me encerraba en mi habitación con un rosario y me ordenaba rezar hasta que esas ideas desaparecieran. Pero lejos de desvanecerse, mientras más rezaba o me aferraba, las sombras parecían ganar fuerza y los susurros se hacían más intensos. A veces me cubría completamente con las cobijas, apretando el rosario en mis manos, mientras recitaba todas las oraciones que conocía. Pero ni las palabras sagradas ni mi fe parecían detener a esas entidades que me acechaban. Con el tiempo aprendí a guardar silencio. Dejé de hablar con mi madre sobre lo que veía o sentía. Fingía que todo estaba bien, que los rezos habían funcionado, pero en el fondo, la realidad era otra. Esas presencias seguían ahí, observándome desde las sombras, acompañándome a todas partes. Una noche, cuando tenía alrededor de 13 años, algo ocurrió que marcó mi vida para siempre. Estaba acostada en mi cama, intentando dormir, cuando sentí un frío helado recorrer mi espalda. Abrí los ojos y vi una figura al pie de mi cama, alta, oscura, con ojos que brillaban en la penumbra. Quise gritar, pero mi voz se apagó en un susurro. La figura se inclinó hacia mí y aunque no tenía boca visible, escuché una voz que me decía: «Ayúdame, Mariana». El miedo me paralizó. Lloré en silencio hasta que amaneció. Al vivir algo así tan traumático, decidí contárselo a mi madre al día siguiente. Su reacción fue aún más severa. Me llevó directamente al sacerdote de la parroquia y le pidió que hiciera una oración especial por mí. Me dijeron que debía reforzar mi fe y alejarme de cualquier pensamiento prohibido. Pero, aunque rezaba y seguía todas las recomendaciones, las apariciones se intensificaban. A raíz de esto, mis padres fueron aún más duros conmigo. Siempre me estaban vigilando y me castigaban con frecuencia para poder alejar a los demonios de mí, o al menos eso decían. Sin embargo, cuando cumplí los 15 años, mi círculo de amistad fue cambiando. Entré en una etapa de rebeldía y la gente con la que me relacionaba no era nada buena, por lo que en mi desesperación
Empecé a consumir estupefacientes. Quería dejar de ver y escuchar a esas entidades, las cuales incluso dejaban marcas en las paredes de mi habitación y marcas en mi piel. Así que pensé que lo único que necesitaba era usar químicos para poder ignorarlas, ya que a conciencia simplemente no podía. Fue entonces cuando conocí a Sofía, una chica amiga de una amiga, y que casualmente era la que conseguía las sustancias para consumir. Ella era mayor que yo y sufría de esquizofrenia, o al menos eso siempre decía, pero para ser una persona con problemas mentales, me supo entender a la perfección. Recuerdo que una noche llegué en mal estado a mi casa. Mis padres ya no me soportaron y me corrieron de mi hogar. Solo me permitieron llevarme algunas cosas, así que las agarré y me fui. Busqué a Sofía en el parque donde usualmente nos encontrábamos para pasar el tiempo. Ella me dijo que vivía en una casa abandonada y que, si quería, podía ir a vivir ahí con ella. No lo dudé y acepté su propuesta. La casa era vieja, con paredes descascaradas y ventanas rotas. Parecía salida de una película de terror, pero no tenía opción. Al menos ahí no había nadie que me juzgara o que intentara exorcizarme. Sofía parecía cómoda en ese lugar, como si formara parte de él. Sin embargo, desde la primera noche, algo no me dejó tranquila. Sentía que la casa respiraba, que algo me observaba desde las sombras. Las entidades que siempre me acosaban ahora parecían estar más presentes, como si ese lugar las hubiera atraído o intensificado. Sofía me preguntó si me encontraba bien. Yo le dije que sí, pero que sentía que en esta casa hay algo oscuro. Ella me miró con una mezcla de curiosidad y compasión. Me dijo que efectivamente ahí pasaban cosas raras, pero que a la larga me acostumbraría. Esa noche me habló de cosas que nunca había escuchado. Me mostró su viejo diario donde anotaba las cosas que veía o escuchaba por su situación mental. Al observarlo detenidamente, sentí por primera vez que tal vez no estaba sola en esta lucha. Pensé que era probable que también yo tuviera algún problema en la cabeza. A medida que pasaban los días, las entidades se manifestaban con más fuerza. Golpes en las paredes, susurros en la madrugada y sombras que se movían por la casa se convirtieron en algo cotidiano. Yo quería huir, pero no tenía a dónde ir. Y Sofía, en su extraño mundo, parecía tranquila, como si todo aquello fuera normal. Una noche me dijo de la nada que desde que había llegado, las cosas escalofriantes se intensificaron. En ese momento, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Era como si la casa entera se hubiera quedado en silencio, esperando mi reacción. No supe qué decir, pero algo dentro de mí sabía que Sofía tenía razón. Pasaron los meses y, desgraciadamente, cada vez me hundía más en ese mundo de vicios, rodeándome de personas que no eran buena influencia. Mi situación llegó a un punto crítico. Me involucraba con parejas diferentes, buscando obtener dinero para seguir consumiendo sustancias que me ayudaran a ignorar a esas entidades oscuras que nunca dejaban de acecharme. Fue en medio de ese caos que conocí a Román, un hombre misterioso y enigmático que tenía conocimientos profundos sobre esoterismo y demonología. Era satánico, pero no uno de esos que usan su religión como una excusa para asustar. Él se tomaba su práctica con una seriedad inquietante. Román era mayor que yo por 7 años, y esa diferencia de edad le daba una experiencia y conocimiento que yo no tenía. Con el tiempo, comenzó a inducirme más y más en su religión, alimentando mi curiosidad y empujándome hacia un mundo de oscuridad. Román veía en mí algo especial. Según él, yo tenía un don, una sensibilidad que podía canalizar para contactar fuerzas demoníacas. Al principio dudé de sus palabras, pero las manifestaciones a mi alrededor aumentaron, y Román parecía ser el único capaz de explicarlas. Me enseñó rituales, símbolos y oraciones específicas
que según él me ayudarían a controlar aquello que me atormentaba. Recuerdo una noche en la que participé en un ritual donde varias personas teníamos relaciones íntimas en honor a una deidad. Yo no recuerdo mucho porque estaba alucinando. Sin embargo, tengo un vago recuerdo de aquella noche. Según me dijo Román, era para poder cumplir un deseo importante. Realmente mi autoestima estaba por los suelos, pero el día en que toqué fondo fue varias semanas más tarde. Estaba en mi habitación sin poder dormir cuando sentí una presencia extraña. La oscuridad no era la misma, era más densa, como si la misma habitación me estuviera oprimiendo. Sentí un peso sobre mi pecho, como una desesperación y ganas de llorar. Al día siguiente llamé a Sofía, con quien todavía tenía una buena amistad. Le dije que sentía que algo estaba mal conmigo. Ella, al escucharme relatar mi situación, insistió en que fuéramos a comprar una prueba de embarazo. Al realizarla y ver que dio positivo, sentí como si mi corazón se hubiera detenido por un instante. No quería creerlo, pero la verdad era innegable. Estaba embarazada. Ella trató de consolarme. Sin embargo, ambas sabíamos que mi situación era complicada y delicada. No sabía qué hacer, no sabía con exactitud quién era el padre. Además de que al hacer las cuentas, era muy posible que hubiera sido concebido la noche de aquel ritual demoníaco. El miedo seguía acechando cada rincón de mi ser, y mi cuerpo, ahora transformado por el embarazo, no me dejaba olvidar la oscuridad que había abrazado. Mi vientre crecía, pero con cada cambio en mi cuerpo, sentía que algo se volvía aún más extraño, como si no solo el bebé creciera, sino también la oscuridad que lo acompañaba. Las visiones se intensificaron y las noches se volvían interminables, llenas de presencias ajenas, que me acechaban desde las sombras. Román se convirtió en un espectro más, perdido en su propio mundo de vicios y sustancias, mientras yo, atrapada en mi propia desesperación, no encontraba salida. Pero una noche cambió mi vida de golpe. Cuando me dormí, algo diferente sucedió. Ese sueño no era como los otros. En vez de las sombras que me perseguían o las pesadillas aterradoras, esta vez me encontraba en un campo inmenso de hierbas verdes que danzaban con la brisa, y a lo lejos pude ver a un hombre de espaldas, erguido, con una presencia tan serena que parecía que todo el lugar se calmaba alrededor de él. Cuando se giró, no vi su rostro. En lugar de eso, una luz tan brillante y potente emergió de él que me cegó por un momento. Pero en vez de causar miedo, esa luz me envolvió con una paz indescriptible. Mi corazón, que había estado tan lleno de terror, comenzó a latir con una calma profunda, como si toda la oscuridad que me había consumido se disolviera en ese resplandor. En ese instante supe quién era, sin necesidad de palabras. De alguna manera sentí que estaba arrodillada ante su presencia. Sin pensarlo, sin que mis labios pudieran articular palabra, mi alma lo hacía. Le pedí perdón. Le dije que ya no quería seguir viviendo así, en la oscuridad. Le rogué que me salvara y que nunca me volviera a dejar. Fue entonces que algo en mi pecho, en mi corazón, se quebró. Fue como si todo el peso de mis decisiones, todas las sombras, todas las cosas oscuras que me habían acompañado durante tanto tiempo, comenzaran a desvanecerse. Abrí los ojos y la realidad golpeó con fuerza. Me encontraba en mi habitación. Román estaba allí, recostado al lado de la cama, completamente perdido en su propio caos. Su cuerpo estaba inerte, sumido en el alcohol y otras sustancias. Ya no sentía miedo de él, ya no sentía ese vínculo extraño que me ataba. Era como si la visión que había tenido me hubiera dado la claridad que tanto necesitaba. Me levanté con lágrimas todavía cayendo por mi rostro, pero con una determinación que no había sentido antes. Sabía que no podía seguir de esa manera. Sabía que no podía permitir que mi vida se desmoronara más.
Salí de aquella casa destruida como mi alma, únicamente con la ropa que tenía puesta, y me fui a casa de mis padres. Quería pedirles perdón y su ayuda. Tenía miedo de lo que me fueran a decir, pero tenía más miedo de traer al mundo a un ser indefenso a sufrir por mi culpa. Cuando llegué frente a la puerta de su casa, sentí que el aire se hacía denso. No sabía qué esperar, si reproches o rechazo, si un abrazo o un sermón, pero cuando mi padre abrió la puerta, sus ojos se llenaron de sorpresa. Estaba sucia, desarreglada, mi cuerpo lucía agotado por el sufrimiento que había vivido. No podía ver mi reflejo, pero sabía que me veía diferente, como alguien quebrado por completo. Y sin decir una sola palabra, me abrazó. En ese abrazo sentí una mezcla de amor, sorpresa y dolor. Pero lo más importante, sentí que no estaba sola. Como si todo lo que había hecho, todo el sufrimiento que había causado, no importara en ese momento. Él me sostuvo de una forma en que yo nunca imaginé que volvería a ser abrazada. Inmediatamente llamó a mi madre. Cuando ella apareció, también me miró con los ojos llenos de emoción. Sin pensarlo, me abrazó con la misma fuerza, como si me hubiera estado esperando. Entramos a la casa y mi madre, como siempre, comenzó a cuidar de mí. Me pidió que me metiera a bañar mientras preparaba la comida. Dijo que todo estaba como lo había dejado, que mi cuarto estaba listo para mí. Las palabras de mi madre, tan sencillas, tan llenas de amor, me hicieron sentir que por fin podía respirar. Después de bañarme y arreglarme lo mejor que pude, bajé al comedor. La mesa estaba puesta con todo lo que me gustaba, como si nunca me hubiera ido. Mis padres se sentaron conmigo, y esa comida, aunque sencilla, se convirtió en el banquete más importante de mi vida. Ellos lloraban de felicidad, de ver que estaba allí, viva, en su casa, en sus brazos. Pero yo, mientras los veía, no podía dejar de llorar. Lloraba por todo lo que había perdido, por todo lo que había hecho, por lo que había vivido. Lloraba por el miedo que aún sentía y por el ser indefenso que llevaba dentro. Fue en ese momento, entre sollozos y abrazos, que les conté todo. Les conté sobre mi embarazo, sobre los problemas emocionales que había arrastrado durante años, sobre los vicios y las decisiones que me habían llevado a este punto. No pude evitar ver en sus rostros la tristeza, pero también una mirada de comprensión. No me juzgaron. En lugar de eso, me dijeron que me ayudarían, que me amaban, que no estaba sola. Esas palabras, sencillas y poderosas, calaron profundo en mi corazón. A partir de ese momento, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Aunque no tenía todas las respuestas, ni sabía cómo iba a enfrentar todo lo que estaba por venir, me sentía respaldada. Mis padres, con su amor incondicional, me daban una segunda oportunidad, y aunque el camino sería largo, sabía que no lo recorrería sola. La abstinencia me estaba destrozando, tanto física como emocionalmente. No había nada que pudiera hacer para calmar el temblor constante en mi cuerpo, la sudoración fría que me recorría, los dolores que me hacían gritar en la oscuridad de la noche. Mis padres me llevaron al médico para hacerme los análisis necesarios. Los resultados fueron duros. Estaba desnutrida ya que mi cuerpo no había recibido ni la mínima atención que necesitaba. Sin embargo, gracias a Dios, no había ninguna enfermedad mortal que amenazara mi vida. El bebé que crecía dentro de mí estaba débil, pero a pesar de todo, su pequeño corazón latía con fuerza. El médico me dijo que si recibía la atención adecuada, el bebé podría salir adelante. De alguna forma, esa noticia me dio una pequeña chispa de esperanza. En el 7º mes de embarazo, parecía que comenzaba a recuperar fuerzas. Mi cuerpo, aunque aún cansado, ya no estaba tan demacrado. Mi piel comenzaba a sanar y mi mente,
aunque turbada, empezaba a ver la luz al final del túnel. Pero todo cambió cuando Román, mi expareja, apareció de nuevo. Su mirada estaba cargada de desesperación, como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. «Quiero que regreses conmigo», dijo con una voz grave. «Tenemos una labor que cumplir. Te necesito». Mi corazón se detuvo por un momento. Sabía exactamente a qué se refería. Sabía que no solo quería que regresara con él, sino que quería que el bebé fuera suyo, como si pudiera reclamarlo como una propiedad. Le dije que no quería, que yo había aceptado a Jesús en mi corazón y que era una mujer católica y devota ahora, que tenía una oportunidad de mejorar y que no iba a dejar que me dañara ni tampoco al bebé. Él me dijo que ese hijo era suyo, quisiera o no, y que lo necesitaba. Mis piernas temblaban y mi mente sabía lo que estaba en juego, lo que él quería, pero no iba a ceder. No iba a permitir que le hiciera daño a mi bebé. Sin pensarlo más, cerré la puerta con fuerza. Mi madre, que había estado observando en silencio desde el pasillo, apareció a mi lado. Le conté lo sucedido, mi voz quebrada por la angustia. No tardamos mucho en llamar a mi padre al trabajo. Él llegó en cuestión de minutos, sin dudarlo ni un instante. Su rostro, normalmente sereno, estaba marcado por la determinación. «No te preocupes», me dijo con calma, pero con una seguridad inquebrantable en su tono. «Román no sabe con quién se está metiendo. No tiene idea de lo que soy capaz», dijo mi papá. Román no se fue de mi vida, no se dio por vencido. Continuó acechándome, vigilándome desde las sombras, con la intención de aterrorizarnos. Pero mi padre, como siempre, se adelantó. Una noche vio que Román estaba en la esquina y salió en su dirección. No supe qué ocurrió entre ellos, pero cuando mi padre regresó, su rostro era un rostro que jamás había visto en mi vida. Se acercó a mi madre, le dijo que al parecer el pasado había regresado y que quería que lo perdonara por lo que iba a hacer. Mi madre, sin vacilar, asintió con la cabeza y le dijo que hiciera lo que tuviera que hacer. Yo estaba aterrada, confundida, no entendía lo que mi padre quería decir, ni qué estaba a punto de suceder. Les pregunté qué estaba pasando. Mi madre entonces me habló con una calma que me dejó helada. «Lo que estás viviendo es solo una parte de algo más grande, hija. Pero ahora estamos aquí para protegerte, para que todo esto termine. No tienes por qué saberlo ahora, pero lo que está por venir es necesario. Confía en nosotros». Pasaron 2 semanas desde aquel incidente con Román, y aunque él no volvió a acercarse directamente, algo en casa había cambiado. Notaba a mi padre más callado, más serio de lo habitual. Cuando pensaba que todos estaban dormidos, lo veía salir por la puerta principal. Regresaba siempre cerca del amanecer. Mi madre también estaba diferente, más reservada. Hablaban con susurros cuando estaba cerca, y aunque les preguntaba qué estaba pasando, siempre me respondían con evasivas. Cerca del mes, una mañana, mientras desayunaba, la televisión encendida en la sala interrumpió mis pensamientos. El noticiero local mostraba imágenes de un lugar sombrío, un edificio abandonado que parecía sacado de una pesadilla. El reportero narraba un suceso violento ocurrido la noche anterior. Según las autoridades, un grupo de hombres había sido encontrado gravemente herido en un lugar conocido por ser punto de reuniones clandestinas. Testigos mencionaron que, al parecer, estaban llevando a cabo algún tipo de ritual cuando estalló un pleito feroz entre ellos. Las imágenes mostraban camillas siendo llevadas de un lado a otro, luces de ambulancias parpadeando en la oscuridad y fragmentos de objetos rotos esparcidos por el suelo. El reportero detalló que varios de los heridos fueron llevados al hospital en condiciones críticas, algunos con heridas graves, otros con signos de enfermedades avanzadas. Pero lo que realmente llamó mi atención fue cuando mencionaron que algunos
ya habían sido identificados. El noticiero mostró las fotos de los identificados. Entonces lo vi. Allí estaba Román, mi expareja. Su rostro aparecía en la pantalla, hinchado y desfigurado, casi irreconocible, pero sabía que era él. Mi estómago dio un vuelco. Sentí náuseas de inmediato, como si mi cuerpo quisiera expulsar la sensación de asco y miedo que me invadió. El reportero continuaba describiendo su estado. Decían que Román estaba en condiciones críticas, con múltiples fracturas y golpes en el cuerpo. Según los médicos, sus probabilidades de sobrevivir eran mínimas, y si eso no fuera suficiente, habían descubierto que padecía una enfermedad grave, que probablemente ya estaba afectando su organismo desde hacía tiempo. La noticia terminó con una toma del hospital, mientras los doctores intentaban estabilizar a los heridos. Apagué la televisión con manos temblorosas. No podía procesar lo que acababa de ver. Mi madre entró a la sala en ese momento, con una expresión preocupada al ver mi estado. «Román está en el hospital», susurré finalmente. «Salió en las noticias. Está grave, mamá. Parece que algo horrible pasó». Ella desvió la mirada por un momento, su rostro endureciéndose. «Tu padre está haciendo lo que considera necesario para protegernos», dijo con calma. Algo dentro de mí sabía que todo estaba conectado, que las noches en las que mi padre salía y los murmullos entre ellos tenían algo que ver con lo que había ocurrido. Pasó el tiempo y mi hijo llegó al mundo, sano y fuerte, como si toda la oscuridad que me había rodeado durante el embarazo no hubiera podido alcanzarlo. Mi pequeño era mi luz, mi razón para seguir adelante. Poco a poco reconstruí mi vida. Regresé a la escuela y me concentré en ser la mejor madre posible. Pero aunque mi vida parecía haber retomado el rumbo, las sombras seguían ahí. Ahora, además de las sombras, comencé a ver personas que nadie más podía ver. Estas presencias no me hablaban con palabras, pero encontraban maneras de comunicarse conmigo, de hacerme sentir lo que querían. Cuando mi hijo cumplió 1 año, ya no podía guardarme lo que estaba viviendo. Una noche, mientras mi madre y yo platicábamos en la cocina, reuní el valor para confesarle que seguía viendo cosas, sombras, personas. Incluso había visto a Román. Mi madre me miró fijamente. Me preguntó en un tono casi temeroso que qué quería. Yo le dije que me pidió perdón, no con palabras, pero lo sentí. Su expresión, su mirada, parecía estar sufriendo. Siento que venir a verme fue parte de alguna penitencia. Mi madre respiró hondo y se pasó la mano por el rostro, como si estuviera reuniendo fuerzas para decirme algo que había guardado durante mucho tiempo. Entonces me dijo que temía que esto pudiera pasarme y que tenía la edad suficiente para saberlo. Me tomó de las manos y con una voz pausada comenzó a contarme una verdad que cambió todo lo que sabía de mi familia. Me dijo que por parte de mi padre hay una historia oscura. Ellos se dedicaban a la brujería negra, a hacer cosas terribles. Son personas conocidas y temidas por lo que han hecho, y mi padre no había sido la excepción. Cuando era joven, él estaba metido en ese mundo. No era un buen hombre. Estaba involucrado en cosas delictivas, peligrosas. Mi corazón comenzó a latir más rápido con cada palabra. No podía imaginar a mi padre, el hombre amoroso que me había abrazado cuando volví a casa, como alguien así. Dijo que por casualidades de la vida se conocieron y él se enamoró de mi mamá y ella, a pesar de lo que mis abuelos pensaban, también se enamoró de mi papá y decidieron tener una relación. Ella lo ayudó a salir de ese mundo y lo guió por un sendero diferente. Mi papá se volvió una persona muy devota y católica y siempre que podía, hacía cosas buenas. Decía que su balanza se tenía que al menos nivelarse porque quería ser un mejor hombre. Mi mamá continuó diciendo que cuando Román me atacó,
y las cosas salieron de control, mi padre no tuvo otra opción y recurrió a su familia para protegerme. Ellos hicieron lo que tenían que hacer. Entonces le pregunté a mi madre que por qué me trataba mal, cuando le contaba que veía cosas, espíritus o seres. ¿Por qué me encerraba a rezar como si yo hubiera pecado? Me dijo que no sabía qué más hacer, que solo quería ayudarme, y rezar era lo único que le quedaba, que me había fallado antes, pero que ahora era diferente, que no me iba a dejar sola nuevamente, y que creía que lo que veía era real. Era una herencia que había deseado que no recibiera. Sin embargo, la tengo, y debería de saber cómo manejarla. Esa noche, mientras acunaba a mi hijo en brazos, sentí una extraña mezcla de paz y temor. Sabía que mi madre estaba dispuesta a apoyarme, pero también entendí que mi vida estaba profundamente entrelazada con algo más grande y oscuro. Pasaron los años, y la vida tomó un curso más tranquilo. Mi relación con mis padres se fortaleció, y nuestro hogar se convirtió en un refugio lleno de amor y comprensión. Mi padre continuó siendo un hombre amoroso y protector, dejando atrás el pasado oscuro que una vez lo persiguió. Mi madre, como siempre, permaneció a mi lado, siendo mi confidente y mi mayor apoyo. Por mi parte, acepté el don que me tocó cargar. Aprendí a vivir con la capacidad de ver a seres del más allá y entender sus necesidades. No volví a involucrarme en la magia ni en la esotería, pero decidí que si esas almas sufrientes venían a mí, las ayudaría dentro de mis posibilidades. Rezaba por ellas, guiándolas a la paz, pero siempre con una regla clara: nunca pondría en peligro a mis seres queridos. Hoy mi hijo tiene 23 años, es ingeniero industrial, un hombre noble, trabajador y lleno de principios. Afortunadamente, no heredó el legado oscuro de la familia de mi padre. Es mi orgullo, mi mayor logro, y la razón por la que nunca me rendí. Mi vida ha sido complicada, pero también ha sido un camino lleno de lecciones y redenciones. Aprendí a valorar el amor de mi familia y la importancia de protegernos mutuamente. Ahora, si algo puedo decirte después de todo lo que he vivido, es esto: ama a tu familia, escúchalos, créeles y protégelos, porque al final somos lo único que ellos tienen para defenderlos. Y recuerda siempre, la fe, el amor y la unidad son las armas más poderosas que tenemos para enfrentarnos al mundo y a cualquier oscuridad que se cruce en nuestro camino. Si te ha agradado esta historia, te invito a suscribirte y compartirla. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?